Buenas tardes, profesionales del aire acondicionado. ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de producto y garantías en Duventus. Bienvenidos al módulo 5, 6, bueno, módulo 6 dice aquí el teleprompter manual. Bienvenidos al módulo 6, tema 7. ¿Estamos bien? Vamos a hablar en esta ocasión sobre las instalaciones eléctricas, buenas prácticas y detección de fallas. Agradezco infinitamente que nos permitan platicar con ustedes vía virtual. Agradezco el tiempo que se están dando para escuchar esta pequeña plática y pues vamos a dar inicio. Hay un tema, bueno, este es un tema muy escabroso, por así decirlo, porque uno como técnico instalador va y hace un proceso de instalación para que el equipo trabaje de forma adecuada, haciendo una buena colocación del evaporador, una buena colocación del condensador, fijar bien las bases, colocarle la base al condensador, conectar bien el kit de instalación, hacer un buen vacío, aislar las líneas, conectar el cable de señal, y ese punto del voltaje o del suministro eléctrico en teoría debe estar a pie de máquina o a pie de condensador o a pie de unidad, dependiendo de dónde vaya la instalación eléctrica, ¿no? Entonces, yo como técnico, ustedes como técnicos, los usuarios que nos ven, que algunos toman el tiempo de ver y conocer un poco de la marca, debemos entender que el punto principal de una buena instalación va siempre colgado de una buena instalación eléctrica. Entiendo que hay un equipo o había un equipo anteriormente o se está haciendo una instalación en una casa nueva donde hay una preparación que se dejó ahí porque el arquitecto puso ese tipo de preparaciones. Uno como técnico debe de validar que esa instalación eléctrica que ya está colocada es apta para poder seguir trabajando, para poder trabajar con un equipo nuevo que se va a instalar en la casa, en la oficina, en la sala, en el comedor, la estancia, donde sea que se vaya a instalar. Entonces, yo como técnico debo de validar que realmente esa instalación eléctrica está en condiciones de recibir una carga, que va a ser un equipo que va a tener un uso mínimo de 8 horas, que en veces hasta las 24 horas continuas trabaja, en el caso de algunos inverter, que es lo normal. Pero el técnico debe de validar, revisar, analizar que esa instalación eléctrica realmente está en buen estado, ¿sí? Varios casos, ¿no? Estaba una unidad instalada, ya tenían la instalación eléctrica, ya tenían el cable uso rudo, que es lo que muchos usan normalmente, por arriba del techo, y nada más es desconectar y conectar. Pero ese cable uso rudo ya tenía 5 años arriba, ya había cumplido un ciclo de vida. Entonces lo que se tiene que hacer es colocar uno nuevo. Si la casa es nueva, regularmente hay una preparación para la alimentación. Si tiene un cableado ya establecido o ya canalizado, pues hay que verificar que el calibre es el adecuado para el equipo, que tenga su tierra física y que esté conectado y bien referenciado a lo que es el centro de carga como tierra física como tal. Hay otro escenario que es el que el técnico hace toda la instalación eléctrica del centro de carga principal o del centro de carga secundario, conecta una canalización, una instalación, se lleva la canalización, pone su centro de carga para el equipo y alimenta la unidad. Entonces, en cada uno de los escenarios, el técnico interviene ya sea revisando, instalando o analizando la calidad de la instalación eléctrica. Entonces, ahorita vamos a ver algunos puntos básicos, principales, de lo que es una instalación eléctrica para que ustedes cuando estén haciendo un trabajo sientan la confianza de decirle a su cliente: señora, el cable que usted tiene en su equipo o que tiene en la preparación ya no está apto para seguir trabajando con otra unidad. Si yo coloco otra unidad, pues vamos a tener problemas de voltajes, de falsos contactos, de recalentamientos, y eso va a impactar directamente el funcionamiento del equipo. ¿Qué es lo más dañino? Pues que se queme una tarjeta o se queme un compresor por variaciones de voltaje.
Lo más sencillo pues es que haya un falso contacto, se suelte un cable, se esté botando el térmico, y de ese tipo de fallas hay muchas, infinidad en el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque es un equipo que trabaja continuamente, es un equipo que está trabajando de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, o hay veces que todas las 24 horas, hay veces que gente que lo deja encendido todo el tiempo de calor, y siempre es un punto que está trabajando constantemente. Entonces hay que considerar eso como o algo importante a considerar cuando se va a instalar un equipo de aire acondicionado, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Los puntos críticos en una instalación eléctrica. La instalación eléctrica en base a la NOM, ¿sí? La lectura de algunos diagramas eléctricos y electrónicos. La norma oficial mexicana, la NOM 001C-2018, es una actualización de la NOM 001-2012. Creo que anteriormente había 94, 97. Todas y cada uno de los puntos que habla en la norma oficial mexicana sobre instalaciones eléctricas son de seguridad. Son para que la instalación eléctrica sea segura. Recuerden que están trabajando con un voltaje, con una corriente, con una resistencia que crea el cableado, y eso puede provocar incendios, puede provocar accidentes lamentables, y todo por no seguir un proceso o no conocer una norma de seguridad, ¿sí? Es muy importante que entendamos esa parte. Una correcta instalación eléctrica es una inversión para que tu equipo tenga una eficiencia, mantenga un consumo eléctrico bajo y sea seguro. Sea seguro, es lo más importante para nosotros, que entiendan que la instalación eléctrica o una correcta instalación eléctrica es seguridad. Una puesta a tierra no es una idea de las fábricas, no es una idea de los distribuidores, no es una idea de un departamento de garantías, es una parte principal de lo que es la seguridad eléctrica de la instalación, para que el usuario pueda operar el equipo sin correr ningún riesgo de algún accidente, ¿sí? Entonces, los invito a que lean un poco la norma. Es demasiado larga, son cerca de 2000 páginas, pero hay puntos especiales que hablan sobre la instalación eléctrica en equipos de aire acondicionado y refrigeración, que pueden leer esa parte o buscar los artículos que sean de su interés, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos esa parte de la normatividad para que podamos entender el porqué de ciertas condiciones o de ciertas recomendaciones que hacemos nosotros como distribuidores de fábrica, ¿no? Algunos puntos críticos en una instalación eléctrica, pues los básicos son el suministro eléctrico, que es desde la mufa, donde se entorchan los cables que vienen de la distribución del operador de energía, llámese en este caso Comisión Federal. Llega a la mufa, baja a lo que es el centro de carga o lo que es el cuadro de medición, que es donde está el medidor. Ese es otro punto crítico de revisión, ¿sí? Pasa de lo que es el medidor a lo que es el centro de carga secundario o principal, dependiendo de cómo esté la instalación eléctrica en el lugar. Ese es otro punto crítico de revisión. Y de ahí, si hacemos una derivación hacia lo que es el aire acondicionado, o si de ese punto crítico de lo que es la instalación eléctrica nos vamos hasta el centro de carga principal o secundario dentro de la casa. ¿Por qué? Cuando ustedes ajustan cables en las zapatas de los cuadros de medición, ajustan cables en las zapatas de los centros de carga, ajustan los cables en las zapatas de los térmicos o interruptores termomagnéticos, el flujo de la corriente, el calentamiento del cableado provocan que el tornillo se vaya aflojando poco a poco. Entonces, cada año se le tiene que estar dando un pequeño ajuste a esos tornillos, a esos puntos de conexión, para que el voltaje fluya correctamente sin ninguna resistencia. Si hay una zapata que no esté bien ajustada y ese cable tiene un juego, una holgura, va a pasar el voltaje, pero al estar
flojo va a provocar una resistencia y ahí se va a hacer un punto caliente y es donde va a empezar a aumentar el consumo de corriente, ¿sí? Se aumenta la corriente por el bajo voltaje provocado por el falso contacto y eso va a provocar más alto consumo de energía. Al equipo de aire acondicionado le puede provocar problemas electrónicos. ¿Por qué? Porque la electrónica, recuerden que recibe un voltaje que debe ser un voltaje directo que viene filtrado de una alimentación de voltaje alterno, y cuando hay una variación, la electrónica también resiente esa variación. Entonces va a provocar que lo electrónico empiece a fallar en su comunicación lógica, ¿sí? Que de repente se apague, que prenda y apague. Entonces esas condiciones de falsos contactos van a hacer que la instalación sea insegura, porque al momento de que se provoca un falso contacto, el cableado empieza a recalentarse, se recalienta el forro del cable y eso va a provocar un conato de incendio o un cortocircuito que va a hacer un acto inseguro o va a provocar un incendio. Entonces hay que revisar desde la mufa, que sería lo último yo creo, porque ya el técnico pues, ya sería meterte en una parte de lo que es el límite entre el área del suministro de energía y lo que le toca al usuario. Pero en ocasiones hay fallas en esa parte, ¿no? Entonces, mufa, cuadro de medición, centro de carga principal, centro de carga secundaria dentro de la casa. Y si tú pusiste tu centro de carga para los equipos, pues te vas y centro de carga del equipo. Si la casa ya tenía la preparación, pues nada más validar que realmente esté llegando ese voltaje a donde está el entorche con la alimentación hacia el equipo y que los cables queden bien ajustados. Bien ajustados, con las vueltas de aislante necesarias para que la humedad no entre, ¿sí? O poner elementos de conexión, conectores a tope, los conectores tipo cachucha, que aún así de ese tipo tienden de llevar su vuelta de cinta aislante. ¿Cuáles son los puntos críticos de la instalación eléctrica? Los falsos contactos, ¿sí? Por lo que les platicaba ahorita anteriormente, ¿no? Entonces, todo lo que se maneja de electricidad pues debe ser con seguridad. No vamos a jugarle al valiente de que yo ahorita lo conecto aunque no le baje el térmico porque no puedo dejar la casa sin luz. Es preferible dejar sin luz la casa 5 minutos que correr un riesgo innecesario, ¿sí? Entonces pónganse abusados con esa parte, ¿no? No le juguemos al valiente. Tumben la energía, hagan una buena conexión eléctrica y después revisen lo demás, ¿sí? Claro. Según la norma oficial de instalaciones eléctricas, como les decía ahorita, hay artículos específicos en los cuales se habla sobre el cableado, que es la ampacidad y el calibre, los códigos de colores. Hay un punto para lo que es la puesta a tierra, la canalización, los métodos de canalización, los métodos de protección, que son los interruptores termomagnéticos, y la puesta a tierra. Pues son los 5 puntos básicos, ¿no? Cableado, interruptor termomagnético, métodos de canalización, códigos de colores y puesta a tierra. El voltaje no conoce de colores, pero sí es muy importante que sigamos un lineamiento y que siempre mantengamos un estándar. Líneas vivas, negro, rojo, algunos hasta lo usan azul, amarillo, líneas de neutro, blanco, ¿sí? Amarillo, azul, dependiendo de cómo sea la instalación, si es 110 o 220. La línea verde, que es la de tierra a nivel universal o a nivel mundial, por así decirlo. Entonces, los invito a que lean esa parte de los artículos para que podamos entender y podamos revisar por qué se pone cierto calibre de cableado, por qué se pone cierto interruptor termomagnético, en la canalización que lleva el viento o el aire que se le llama, que es el 40% de la ocupación total del diámetro del tubo, la puesta a tierra, que es una varilla de 2.8 metros en el subsuelo, los códigos de colores para referenciar bien cuál es línea, cuál es neutro, cuál es tierra,
Toda esa información la podemos encontrar en esos artículos en específico de la norma oficial. Aquí empieza un tema muy importante. Como pueden ver ahí en la presentación, en ese cuadro de alimentación está la mufa, lo que es el cuadro de medición, el centro de carga y la derivación hacia adentro de la casa o del lugar. Hay un punto que muchos técnicos toman en cuenta como uno solo, o lo hacen a uno solo, que es la referencia neutro-tierra. Cuando Comisión hace sus instalaciones, pone sus neutros corridos, pone sus tierras físicas. Recuerden que el voltaje alterno se genera, se distribuye, se convierte de energía eléctrica en luminosidad, en movimiento, en movimiento de motores, en sonido, dependiendo de lo que vayas a usar esa energía eléctrica, y retorna hacia lo que es el punto de origen. Por eso se le denomina neutro corrido a ese cable que va en la instalación de distribución de Comisión Federal, de transformador a transformador. Cuando Comisión Federal va y revisa tu instalación eléctrica, pide que en el punto de medición tengamos un empalme entre neutro y tierra, para que cuando exista un cortocircuito dentro de la casa y ese cortocircuito, ese diferencial tienda a retorne por el neutro o por la línea 2, dependiendo si es de fase a fase o de línea neutro. Y al momento de llegar al cuadro de medición, en vez de brincarse por ese hilo neutro y llegar al transformador, llega a ese punto de desconexión a tierra y se descarga a tierra. Es seguridad para la distribución de la compañía de luz eléctrica, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que hay un retorno de un cortocircuito que llega al transformador de 13.000, de 45.000, de 55.000, de 75.000 kVA. Entonces lo que va a hacer el transformador lo va a aumentar, y va a provocar un cortocircuito en las líneas de distribución eléctrica de 13.000, de 33.000 o de 120.000 volts, dependiendo de cuál sea el suministro que tengan en ese lugar que están trabajando. Entonces, por eso se pone ese punto de referencia de tierra física en el cuadro de medición. Adentro de la casa debe haber una separación. Adentro de la casa deben de estar neutros, aislados, y las tierras al chasis del centro de carga, al chasis del cuadro de medición, del centro de carga principal o del secundario, perdón. ¿Para qué? Para que todos los tubos que están dentro de la instalación o de la construcción ayuden a mejorar la resistencia o a bajar la resistencia de esa instalación, aparte de lo que es la tierra física, ¿sí? Entonces, esa parte es un tema muy comentado en los cursos. ¿Por qué no usar la tierra que viene junto con el neutro? Por esa pequeña detalle, que la tierra con el neutro que viene de comisión se usa para que el cortocircuito no pase de ese cuadro de medición, y en la casa debe haber una separación, ¿sí? Aquí entramos ya a lo que es la instalación de un aire acondicionado. Debemos de conocer, de preguntar, de validar cuál es el punto de conexión del aire acondicionado que voy a instalar. En este caso, los equipos Duventus, los equipos de 1 tonelada y 1,5 se energizan al evaporador. Tienen un cable de conexión gris, que es el que recibe el voltaje para poder trabajar. Perdón. Los equipos de 2 y 3 toneladas se energizan al condensador, ese ahorita lo vamos a ver acá adelante, y ahí es donde debe estar el punto de conexión. Ese cable gris lo podemos sacar a la parte trasera de donde están saliendo los tubos, se pone el centro de carga secundario, donde se va a alimentar con la canalización o con la alimentación eléctrica que viene del centro de carga secundario de la casa, y energizas un punto o un centro de carga para el equipo. Es muy importante que cada equipo tenga su instalación eléctrica, o si son 4, 5, 6 equipos, pues poner un centro de carga que reciba la cantidad necesaria de termomagnéticos para cada unidad,
Si son 3 equipos 220, pues es un centro de carga de 6 espacios para poner 3 térmicos de 2 por 20. Si son 4, pues son 8 espacios y así sucesivamente, ¿sí? O puedes poner una pastilla o un par de pastillas para cada equipo que vas a instalar y cada uno tiene su desconectador en la parte trasera o arriba. Hay muchos que lo ponen pegados ahí al centro, al condensador en la azotea o en donde están los condensadores. No es recomendable colocarlo pegado al condensador. Hay unos que le ponen tornillos y lo atornillan al chasis del condensador. ¿Por qué? Porque si tú das un mantenimiento y bajas el térmico en esa parte, tienes una línea caliente o un voltaje que está llegando hasta la conexión de los núcleos en el centro de carga. Vas a mojar el condensador y vas a poder, o te va a poder dar un cortocircuito, o vas a provocar un cortocircuito si mojas el centro de carga que está pegado al chasis. Entonces mejor ponerlo en algún tipo de ménsula por un lado, o como les comento, si el equipo se energiza al evaporador, pues ponerlo pegado a la pared en la parte donde salen los tubos. Del centro de carga principal se va al secundario, que es el que está dentro de la casa. De adentro de la casa, pues hay veces que hay preparaciones que llegan hasta un punto cercano a donde está la preparación para el evaporador. Ahí puedes hacer tu conexión. Hay equipos que traen la clavija. Los equipos Juventus no traen clavija, traen las puntas listas para hacer entorches o para colocarlos en lo que es el centro de carga o en los térmicos. ¿Qué es más seguro? Es más seguro entorchar o hacer un buen empalme para alimentar eléctricamente el equipo. ¿Por qué? Porque le das más seguridad. Es mejor poner en esa parte el centro de carga y poner los térmicos. Si nosotros instalamos una clavija y un receptáculo o un tomacorriente, necesitamos que ese tomacorriente sea de uso rudo, de 25 amperes, para que aguante los 1200, los 1500, los 1800 watts del equipo de 1 tonelada o de 1,5. ¿Qué pasa cuando el usuario quiere que le pongas su equipo conectado a la clavija que está en el cuarto? Esa clavija está diseñada para 800 watts. Las instalaciones eléctricas residenciales tienen un límite de 800 watts. ¿Por qué? Porque vas a conectar una televisión, una computadora, va a haber unos focos, hay una carga limitada y el equipo de aire acondicionado excede esa carga límite que tienes en un tomacorriente residencial. Entonces, si vas a usar una clavija para ese equipo, tienes que usar un receptáculo o un tomacorriente de uso rudo, ¿sí? Si hay clientes que piden la clavija, no, yo quiero desconectarlo de ahí y conectarlo cuando lo ocupen, adelante, pero tienes que poner un tomacorriente de uso rudo, ¿sí? Tómenlo en cuenta eso. Se seca la garganta. Bueno, en el caso de los equipos de 2 toneladas y 3, como les comentaba anteriormente, que reciben el voltaje al condensador, pues la alimentación se debe de considerar a pie de condensador. Quiere decir que los 220 volts van a llegar a donde esté el condensador proyectado, ¿sí? No podemos hacer un puente del evaporador al condensador porque vamos a recircular el voltaje y eso va a provocar un daño en la tarjeta electrónica. En el caso de los equipos inverter, el equipo inverter solo frío de 1 tonelada tiene la alimentación al evaporador. El equipo inverter frío-calor de 1 tonelada, 110 y 220, tienen la alimentación al evaporador. Los inverter de 1,5, de 2 y de 3 tienen la alimentación al condensador, ¿sí? ¿Por qué los equipos tienen esas diferencias? Porque por diseño o por normatividad se puede usar un cable de conexión flexible a menos de 3 metros siempre y cuando el equipo no exceda los 1800 watts. Por eso viene con esa facilidad de conectar a la unidad interior. Pero si el equipo excede esos 1800 watts, pues yo ya tengo por normatividad tengo que energizar al condensador
Y ahí es donde va lo que es la parte de la canalización y del calibre de alimentación del cableado, o del calibre del cableado para la alimentación, ¿sí? En el artículo 430 de la NOM viene lo que les comentaba ahorita de la instalación eléctrica y electrónica, la instalación eléctrica en base a la NOM, perdón. Ahí ustedes pueden validar por qué un equipo de 1 tonelada 110 debe llevar un calibre 10, por qué un equipo de 1 tonelada 110 debe llevar un térmico de 20 amperes, ¿sí? ¿Por qué un equipo de 1 tonelada 220 lleva un calibre 12? ¿Por qué un equipo de 1 tonelada 220 puede llevar un térmico de 15 o de 20 amperes? ¿Sí? Entonces, esa parte de la NOM, esa parte de las instalaciones eléctricas para los equipos de aire acondicionado y refrigeración, nos dice que se debe tomar en cuenta el RLA del compresor, que es el amperaje a rotor bloqueado, para poder hacer una proyección de una instalación eléctrica. Y ahí es donde entra en juego ese calibre, ¿sí? Si nosotros colocamos un equipo de 1 tonelada 110 con un calibre 14, pues sí va a prender el equipo, pero esa instalación no te va a durar ni un año, porque se va a sobrecalentar el cable y puede dañar electrónicamente la tarjeta por un cortocircuito o eléctricamente al compresor por caída de tensión, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo entender o cómo analizar los que son los diagramas electrónicos? Tenemos un diagrama eléctrico y un diagrama electrónico. El diagrama electrónico es la representación unifilar de los componentes que interactúan en la tarjeta electrónica: capacitores, diodos, resistores, varistores, octocopladores, cristales osciladores, dependiendo de la tecnología que tenga el equipo, ¿no? El de inverter pues es un amplio mundo de electrónica, y las pistas o los diagramas unifilares de un inverter parecen una pequeña ciudad. Aquí lo importante es determinar o analizar cuáles son los puntos donde se energiza el equipo, o donde se pasa del voltaje alterno al voltaje directo, para empezar a analizar el funcionamiento de los componentes, ¿sí? Hay componentes que se tienen que retirar de la tablilla para poderlos analizar, las resistencias. Hay componentes que los puedes checar dentro de la tablilla, como los capacitores de los motores del condensador. ¿Por qué? Porque el diagrama así lo permite. Al momento de estar desenergizado, el circuito está abierto y te permite hacer una revisión. Pero si el circuito está en serie, pues tienes que retirar el componente para poder analizarlo por fuera. Y hay componentes específicos, como los circuitos integrados, que ya tendremos que revisar o conocer cada pin que está conectado a lo que es la tarjeta o al circuito o a las venitas, como le decimos, le dicen los electrónicos, cuál es su voltaje de referencia. Si es un voltaje de comunicación, si es una compuerta, si es una compuerta analógica. Y todo eso lo vamos a ver en un diagrama unifilar, ¿sí? En los diagramas unifilares electrónicos hay que validar el voltaje de referencia que va circulando por toda la tarjeta, para que ustedes puedan determinar cuál es el componente que está fallando. En este caso, este diagrama es de un control remoto, Ventus, el cual pues tiene su procesador, recibe las señales de los microswitch, recibe 3 voltios de alimentación de la fuente, y cada puente o cada punto que llega al procesador da una señal a la tarjeta principal para que mande la comunicación o la información del control remoto hacia la tarjeta principal por vía infrarroja, por frecuencia infrarroja, ¿sí? Los diagramas eléctricos ya son los diagramas de esquematización, pueden ser unifilares, pueden ser eléctricos, que nos dicen los puntos de energía en el voltaje alterno. Casi siempre los electrónicos, la diferencia es que un diagrama electrónico maneja casi puro voltaje directo, y en los eléctricos son diagramas de voltaje alterno. ¿Por qué? Porque son diagramas de una instalación eléctrica. El cuadro de cargas, que es la representación de la carga que va a trabajar
la alimentación principal, focos, hornos de microondas, refrigeradores, si se proyectó la instalación de los aires acondicionados en el diagrama eléctrico principal, se referencia. Toda esa información de la distribución del diagrama de cargas ayuda a dar una buena ubicación para el centro de carga, el cual va a estar ubicado donde la carga se pierda menos. Puede ser en el centro de la casa, puede ser en un extremo, dependiendo para dónde se recargue más la carga principal, ¿sí? Se referencia las líneas, por dónde van, en qué canalización, en qué tubo, cómo llega o cómo se hace un nodo. Todo eso, toda esa información está contenida en un diagrama eléctrico y la representación de cada punto, un foco, un apagador, un tomacorriente, un suministro eléctrico para un aire acondicionado, los térmicos, también puede ser unifilar, como les decía, y esa información es muy importante para que ustedes puedan ver o analizar en caso de que haya algún problema eléctrico, dónde podría estar una caída de tensión o dónde podría estar un falso contacto, ¿sí? En el caso de los equipos Luventus, en la tablilla de conexión, donde se conectan los cables de señal, esa tablita que nosotros quitamos o esa tapadera que nosotros retiramos para conectar, está el diagrama eléctrico, ¿sí? En los on-off, pues es un voltaje alterno que llega al condensador, pasa por el capacitor, se manda al motor, por el capacitor del motor para que arranque el motor, por el capacitor de trabajo del compresor para que arranque el compresor y no tenga un pico de voltaje. Pero ahí viene esa parte de la conexión de lo que es el condensador y donde van referenciadas las puntas de lo que es el cable de señal, ¿sí? En el caso de los evaporadores, viene dentro de la tablilla o de la tapadera, donde está la tablilla de conexiones de la unidad anterior. Viene también la representación de los puntos de conexión de la tarjeta, dónde va el motor del evaporador, dónde van los sensores, dónde va el regulador o el transformador, que baja el voltaje de 110 o 220 a 10 o 14 volts. Cómo va la alimentación eléctrica, el cable gris, a qué punto de la tarjeta llega, donde está el azul, el café y el verde, que son voltaje o líneas, y la tierra física. Y cuál es la referencia que se sugiere para lo que es el cable de señal. Acuérdense que en los equipos on-off se alimenta al evaporador en los de 1 y 1,5, y de ahí sale el voltaje cuando la tarjeta manda la señal y el relay se cierra para que permita el paso de la señal del voltaje controlado y enciende el condensador. Entonces, esa parte de los diagramas eléctricos muchas veces uno como técnico los ocupa para conocer cuál es la conexión correcta de los equipos. Así universalmente les puedo decir, el cable negro es un cable de señal o de retorno, como le dicen algunos. El café es la línea o es la fase 1 y el azul es el neutro o es la fase 2, ¿sí? Dependiendo cuál sea la conexión eléctrica del equipo, si es 110 o 220. Pero conociendo esa referencia básica, tú puedes revisar una tarjeta electrónica. En caso de que el equipo esté ciclando, se esté apagando y prendiendo, hay que validar si desde el centro de carga están los 220 volts, que llegan a la tarjeta, al café y al azul, y que salen de la tarjeta hacia la clema de conexión y luego se van al voltaje, al compresor o al condensador para que arranque el compresor. Entonces, esos puntos de referencia son los que se revisan básicos cuando el equipo presenta alguna falla eléctrica. Y es bueno que los conozcan para que cuando estén haciendo ustedes una instalación, pues ya sepan que negro es una señal o es un retorno, café es el voltaje de la línea 1 y el azul es el voltaje o la referencia neutro o de la línea 2 y la verde es la tierra universal, ¿no? Entonces, esa parte de la información viene en el equipo, ¿sí? La vamos a colgar también de la aplicación para que lo tengan ahí a la mano y lo puedan revisar cuando ustedes lo necesiten. En ocasiones pues se borran, con el servicio se caen las etiquetas, pasan cosas, ¿no? Entonces no tenemos esa información a la mano y hay que tener cuidado con ella o hay que conocerla más que nada, ¿no? Algo que no debe de pasar es que en las instalaciones eléctricas compartamos
un solo cable y conectemos 2, 3 o 4 equipos. No debe haber entorches o pegostes o añadiduras en el cable. Seguridad, señores. Siempre debe haber por cada equipo una alimentación eléctrica. Si es un centro de carga de distribución, pues un térmico doble, su cableado para alimentar un equipo. El otro térmico, su cableado para alimentar otro equipo. No es seguro si tirar un solo cable con un solo térmico para alimentar 2 o 3 unidades arriba, aunque le pongas un calibre 10. ¿Por qué? Porque estás haciendo un punto de resistencia, un punto de calentamiento en los entorches, que si es un equipo on-off, puede tener problemas de caída de tensión, y cuando arranca el compresor, que es el que demanda la potencia, haya caída de tensión y el otro equipo empiece a fallar. Y en el caso de los inverter, pues el inverter es más inteligente, él analiza, y él, si detecta variaciones en el voltaje, puede alarmarse y protegerse. Y si es recurrente esa caída de tensión, puede dañarse la tarjeta del evaporador o del condensador, dependiendo de dónde está la alimentación eléctrica. Después de que instalemos, es muy importante revisar toda la instalación eléctrica. Validar que cuando el equipo está trabajando recibe sus 220 volts. Cuando el compresor está trabajando, no hay caída de tensión, ¿sí? Que en el equipo están 220 volts, que en el centro de carga de la unidad están 220 volts, que en el centro de carga de la casa hay 220 volts. Y eso es validar que el voltaje está fluyendo de forma adecuada. Hay una permisibilidad de que tú puedas tener más o menos 5 voltios del equipo cuando está trabajando el compresor a lo que es el centro de carga, ¿sí? Pero si el compresor arranca, o si más bien si tú estás revisando el voltaje y tienes 225 volts y arranca el compresor y cae a 210 y te vas al centro de carga principal y tienes 200 volts, quiere decir que hay un problema de distribución del voltaje. Algún punto de conexión está con algún falso contacto, hay una entorche, hay una zapata que esté mal ajustada, y eso puede provocar falla en la unidad aunque esté nuevo, ¿sí? Y eso va a hacer que el equipo tenga problemas. Entonces hay que validar esa parte de la alimentación eléctrica. Después, antes, durante y cuando está checando o revisando el arranque, ¿no? ¿Sí? Y recuerden, la instalación eléctrica también necesita mantenimiento, ¿sí? Como les comenté, cada año hay que ver que el centro de carga tenga bien ajustadas las zapatas de alimentación, que el centro de carga principal tenga ajustado sus zapatas, que el cuadro de medición donde está el medidor colocado, las prensas tengan buena conexión. Si la prensa está falsa, se empiezan a calentar los terminales, se empiezan a calentar los núcleos, y eso provoca que la zapata recaliente el cableado y daña la alimentación eléctrica. Sobrecargar un circuito es una alerta, ¿no? Y puede provocar o hacer un conato de incendio. Entonces, recuerden que una correcta instalación o una buena instalación es darle seguridad a la operación del equipo, para que sí puedan ustedes tener el profesionalismo de dejar un equipo trabajando que va a ahorrar energía y no va a provocar un posible accidente, ¿no? ¿Sí? Los hertz. A ver, preguntas de importancia de los hertz. Sí, pues aquí la frecuencia que ocupa el voltaje alterno son 60 Hz, y siempre debe estar en un rango más o menos el 5%, que puede bajar a 57, subir a 61, 62. Pero sí es importante la frecuencia, porque acuérdense que si ustedes al equipo le bajan la frecuencia, aumentan la tensión y aumentan el amperaje,
¿Sí? A ver, vamos a revisar preguntas y respuestas. Let me check. One moment, please. ¿Cuántas uniones alimentarias? Soporte la alimentación. ¿Cuántas entonces? A ver, vamos a ver aquí. Show me. Porque no me deja ver todo completo. Mike, saludos. Héctor, saludos. Mario, saludos. Veracruz, ¿cuándo vas? Veracruz, muy pronto, señores. Ya andamos en eso, no se me desesperen. Mike, en el tema de la puesta a tierra, un segmento completo, pues va, nos lo aventamos un segmento completo. Déjenme checar los temas siguientes y podríamos hacer algo ahí más específico sobre esta parte de la instalación eléctrica que yo sé que a muchos les deja muchas dudas, ¿no? Domingo, saludos. Israel, saludos. Carlos Alberto García, ¿por qué en las escuelas donde instalan equipos? Creo que se cortó. Yo instalo equipos, ya tienen, creo que se ve mucho. No lo alcanzo a revisar. Bueno, lo reviso, Carlos, y ahí les hago la respuesta, ¿no? Porque se ve aquí medio cortado. Aire acondicionado, saludos. Acapulco Guerrero, muy buen grupo de técnicos en refrigeración. Noé, saludos. Uriel, ¿podría explicar la importancia de los hertz? Lo que les decía ahorita. Los hertz ayudan, es la frecuencia o los ciclos del voltaje alterno. Entonces, si tú tienes un motor que está diseñado para trabajar a 60 Hz, no puedes reducirle esa frecuencia porque el embobinado tiene un cálculo específico para trabajar con esa frecuencia. Los motores que permiten la variación de frecuencia, cuando les bajamos la frecuencia, aumenta el torque. Pero al aumentar el torque, aumenta la temperatura por la corriente que está fluyendo. Si aumentas la frecuencia, aumentas la velocidad, pero disminuyes el torque y disminuyes la potencia o la ampersidad o la corriente que está fluyendo por el devanado, y vas a obtener un equipo, un motor que está trabajando a alta revolución, pero con baja temperatura. Entonces, si yo agarro un motor de 60 Hz y le pongo 50, voy a hacer que el embobinado se sobrecaliente, porque no está calculado para trabajar con esa frecuencia. Si yo tengo en mi instalación eléctrica, yo reviso con mi multímetro y veo que hay 50 Hz, no nomás es problema de la alimentación, es problema de todo el suministro eléctrico. Es algo poco probable, pero puede pasar, ¿no? Carlos Alberto García, ¿cuántas uniones puede llevar? En sí, uniones, nada más las que llegan a los centros de carga o las que son de ajuste, las zapatas, las prensas de los térmicos. No está permitido hacer entorches, ¿sí? Los entorches, según la norma oficial, no están permitidos porque no son una conexión fija que sea segura. En ese caso hay otros tipos de entorche o de empalme, se le dice, ¿no? Entonces es mejor procurar que la instalación eléctrica donde tenga uniones sea en las terminales de los térmicos, en las zapatas del centro de carga o en las zapatas del cuadro de medición, ¿no? Rigoberto, ¿cuál es el margen de corriente de un inverter? Un inverter puede trabajar de 190 a 260 volts. Lo nominal son 2.8, 2.30. Pero cuando el equipo detecte bajo voltaje, él lo que va a hacer es que se va a proteger. Cuando detecte alto voltaje, también se va a proteger. Pero en esta parte es muy importante la tierra física. Cuando un equipo recibe demasiado voltaje, ocupa desechar lo que no necesita. ¿Y por dónde lo desecha? Por la tierra física. Electrónicamente el inverter tiene esa facilidad de desfogar esa tierra o ese voltaje excesivo que los capacitores acumulan, y cuando no lo necesitan, pues lo tiran, ¿no? Uriel, ¿puede explicar la importancia de no retirar un contactor de algún equipo? El contactor
está en el condensador. ¿Se acuerdan lo que les comentaba ahorita de la potencia? ¿Por qué se energiza en la unidad interior y por qué se energiza en la unidad exterior? Pues el contactor es un componente muy importante que hace que el equipo en el condensador, cuando arranque el compresor a 2000 watts o a 3000 watts, dependiendo de la capacidad, la tarjeta electrónica no se dañe y el consumo de energía sea más bajo. Imagínense, para controlar un arranque de 50 amperes, que es el RLA de un equipo de 2 toneladas, o de 60 amperes, el RLA de un equipo de 3 toneladas, con un pequeño relevador en la tarjeta del evaporador. Tendría que ser un relevador más grande. Entonces, para evitar esa parte del relevador en la tarjeta electrónica, se pone el contactor, y el contactor es el que manda la mayor parte del flujo de energía, porque el relevador que está en la tarjeta del evaporador solamente es una señal que llega a la bobina del contactor y permite que el contactor se enclave para que pase el voltaje hacia el compresor. Si ustedes retiran ese contactor y dejan la señal directa, el relevadorcito que está en la tarjeta del evaporador no va a soportar el arranque de un compresor de 2 toneladas o de 3 toneladas. Tiene un diseño diferente. Entonces, por eso traen ese contactor. Inclusive hay equipos que traen tarjetas electrónicas en el condensador, aún siendo on-off, y manejan un tipo de comunicación similar a lo que es un equipo inverter, ¿no? RS485. Ulises, saludos de Acuña, Coahuila. José Pastrana, saludos de Mexicali. Herbey, saludos de Cocorit. Vámonos. Carlos Alberto García. En las escuelas de CETEC, yo cambié de equipos, pero luego no jala de equipo porque creo que está llegando medio mucho ahí la señal. Arturo Iván, si es necesario hacer entorche y estañar, el entorche bastará. Si aseguras que el entorche en el calibre 12, en el calibre 10, va a fundir completamente hasta dentro del núcleo del cable, yo no estoy en contra de entorchar con estaño, pero es meterle más temperatura al cableado. Entonces yo mejor buscaría la forma de buscar elementos de conexión, de interconexión, de los conectores a tope, y hay algunas otras opciones, ¿no? Uriel, gracias, saludos de Acapulco. Chester, saludos de Acapulco. Marcos, saludos de Hermosillo. Señores, este es un tema muy bueno que yo creo que vamos a ampliar más adelante, pero las bases están colocadas, ¿no? Entonces, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado este tiempo. Vamos a manejar o vamos a hacer un tema o una transmisión especial para esta parte de la instalación eléctrica un poco más detallada y poder resolver las dudas que tengan. Igual, recuerden que pueden comentar aquí mismo en la transmisión. Vamos a irle dando respuestas a sus dudas lo más claro posible. Y por el momento, pues ahorita ya se nos pasó el tiempo. Agradezco infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Espero que esta parte de la información de la instalación eléctrica les sea útil, les ayude a evitar o a tener menos problemas en los equipos de instalación eléctrica, en los equipos en cuanto a la instalación eléctrica. Y nos vemos dentro de 15 días con la siguiente. Creo que había una persona ahí que decía que no le había llegado el certificado. Lo vamos a atender aparte para revisarlo con el área de sistemas, a ver qué fue lo que pasó. Agradezco infinitamente su compañía. Mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de producto y garantías en Duventus. Y recuerden que para Duventus lo más importante es tu capacitación y tu profesionalización. ¿Sale, señores? Hasta pronto, nos vemos.